Bueno, entonces estamos por entrar a una nueva unidad que se trata acerca de la memoria y lo que tenemos preparado en este módulo va a ser justamente una serie de lecturas y de ejercicios que tienen que ver con este tema que se nos anticipaba desde las sesiones anteriores, desde que leímos eh, parte de la Ilíada y la Odisea, desde que estudiamos, digamos, cuál sería el origen más primitivo y primordial de la historia, que tiene que ver con esta necesidad humana del recuerdo y también con algo que Nietzsche nos anunciaba desde la segunda intempestiva y que yo creo que ahora que estamos ya listos y que tenemos una mejor preparación para hablar del asunto, va a ser mucho más claro tanto leer la segunda intempestiva y comprender la función que tiene la segunda intempestiva dentro del curso, así como para tener una discusión mucho más amplia de los elementos que conforman precisamente la memoria. Yo creo que es un momento privilegiado en el sentido en que todo esto que estamos viviendo, bueno, va a crear una experiencia que lo que también estuvimos estudiando con Agamben es cómo la cultura contemporánea de alguna manera nos impiden ver la experiencia y que estamos llenos de alguna forma de acontecimientos. Esto que estamos viviendo me parece que es una experiencia que es tan inédita y que tiene una fuerza, casi una inercia, diríamos, de una magnitud tan grande que nos va a dar muchos temas para escribir seguramente y también confiando en la mejor de las situaciones y pensando en que se va a cumplir este escenario que nos dicen en que podremos volvernos a ver a partir del 20 de abril, es decir, pasando estas vacaciones de Semana Santa que yo voy a aprovechar también para poder trabajar con ustedes, nos va a dar entonces la pauta para poder hacer una serie de reflexiones que nos vaya a llevar entonces a una especie de conclusión del curso y de lo que hemos estado viendo. Este módulo se va a tratar acerca de una indicación que nos da Nietzsche en la segunda intempestiva y que es como este personaje que sería el personaje que no se puede olvidar absolutamente de nada y que tenía esta hipernesia. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, va a intentar hacer el ejercicio de pensar cómo sería un personaje que no pudiera olvidar nada. Y cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta de que en realidad el texto que está escribiendo Borges, que es absolutamente literario y que él pertenece además al campo de la literatura y que es reconocido internacionalmente como uno de los mejores escritores del mundo, nos va a interrogar también acerca de este señalamiento que está haciendo Nietzsche a partir de su estilo, es decir, cuáles serían las pautas para decir dónde termina la historia y dónde comienza la literatura o viceversa. El texto, el cuento de Borges que van a leer es un cuento que es una fabulación, es una hipótesis que sería también, tiene este elemento muy científico, Borges, en donde él nunca escribe algo sin antes haberlo estudiado, pero lo que se van a dar cuenta es que el texto de Borges, si ustedes buscaran todas las referencias que hay dentro de este cuento y que me encantaría que estuviéramos en clase presencial para poder justamente revisar algunos párrafos y algunos datos que él está anunciando ahí, se darían cuenta de que en realidad lo que tenemos en Funes, el Memorioso, es una especie de historia de la memoria, es decir, todo lo que Borges está mencionando ahí son cuestiones que están documentadas y que hasta donde se sabe realmente estos personajes existieron. Entonces, por una parte vamos a ver este juego que hace la literatura con respecto a la memoria y en otro sentido vamos a tener otro texto, este es un poco mucho más serio, porque lo va a escribir una psicoanalista que se llama Julia Kristeva. Kristeva tiene una formación dentro de la literatura, pero ella se va a dedicar al psicoanálisis y va a ser una de las principales alumnas, sino diríamos que es la discípula que viene directamente de la afiliación de Roland Barthes, ¿no? Y que le va a permitir a ella ser una gran escritora, es una pensadora actual, las que les interesa
o a todos los que nos interesa el feminismo, es una feminista que va a tener toda una postura acerca de cómo pensar este fenómeno como un fenómeno histórico que está sucediendo en el mundo a partir del siglo XX. Y ella en este texto es una conferencia muy pequeña. El texto como tal no lo tengo, lo tuve que encontrar, digamos, encontrar la manera de podérselos presentar, sobre todo, bueno, en esta presentación, en este formato, digamos, obligatorio que tenemos de la clase, que para mí es un reto muy grande, ¿no? Volver una clase que está fundamentada en la lectura y en la discusión y de repente darle un formato que sea un formato en donde estoy rodeada como de todas estas cuestionamientos, todas estas herramientas que son sumamente técnicas. Me van a disculpar, no encuentro la función para poner los foros. Puse un foro en el módulo pasado, pero parece que no funcionó, o por lo menos nadie me escribe, no sé cuál de las dos cosas, que por cierto saben que mientras nos habituamos a trabajar así antes de que llegue el 20 de abril, o si es que esto se prolonga más, yo tendría que ver la manera de que efectivamente tengamos una forma de sustituir, digamos, la conversación que teníamos en clase a través de los foros. Entonces, bueno, ahí sí, entre ustedes que son eh, muy talentosos en todos los sentidos, pero sobre todo en el sentido tecnológico, pues si alguien me puede, si alguien se interesa en hacer un buen servicio, digamos, a la clase, pues a ver si por ahí me pueden ayudar en eso. De todas maneras, ese no es tanto el asunto, sino que lo que vamos a leer es una conferencia, les decía, muy breve, en donde Julia Kristeva está hablando justamente de un problema que también Nietzsche nos señaló y que es como este exceso de memoria dentro de la historia. Es decir, que sucede también, por ejemplo, en un fenómeno que los historiadores han señalado y que sucede a partir del siglo XX, si no es que comienza, como ya saben, toda mi clase en el siglo XIX, y que es esta proliferación de monumentos y de recuerdos y de conmemoraciones de las que estamos rodeados. Julia Kristeva va a hablar entonces de cuáles son los términos en los que puede existir la salud mental en cuestión de la memoria. Y esto es un asunto que es muy importante para los historiadores, es decir, cómo recordar, cómo tener una memoria sana acerca de un acontecimiento es muy importante, pero es algo que van a compartir con los psicoanalistas, es decir, un psicoanalista que es una profesión que tiene que ver con estudiar la historia, pero la historia individual de una persona en un momento dado tendría que ver justamente con la forma en la que un paciente recuerda su pasado o recuerda los eventos que para él han sido eh, memorables y que han, por lo tanto, influido en su vida de una manera que es traumática o no. Generalmente las personas que acuden a un psicoanálisis tienen el problema de tener un recuerdo que les pesa muchísimo y que tienen que trabajar con un terapeuta, y todo esto a través sobre todo de la memoria que se verbaliza y de la memoria que se convierte en un relato, ¿no? De ahí la importancia también de esta función del psicoanalista, de la relación, además muy interesante, a mí me interesa mucho ese tema, que tendría el psicoanalista con el historiador, que es alguien que, digamos, si lo viéramos de una manera inversa, se convierte en una especie de psicoanalista de la humanidad y del mundo, ¿no? Es el que recuerda y recuerda lo que es traumático o ayuda a explicar aquellos acontecimientos que han provocado una falla en la memoria humana. Es decir, también yo creo que una cosa que nos causa mucha como incertidumbre o digamos que nos causa mucha angustia es que también sobre lo que se está escribiendo mucho es que es una situación inédita la que estamos viviendo, esto del coronavirus, y que no hay ningún antecedente que recuerde una situación parecida, es decir, esta cuestión en que se compara con la gripe española de 1918, pero no hay ninguna epidemia que se haya dispersado en el mundo con esta rapidez y que haya inmovilizado al mundo entero al mismo tiempo, con la consecuencia económica, social y con la reestructuración forzosa que esto va a causar, que bueno, esto también es una cosa que hemos hablado en clase, es decir, cómo vamos a terminar
el semestre en términos de este momento que estamos viviendo. Entonces, esa imposibilidad de narrar el momento presente es una cosa que es muy traumática. Digamos que un psicoanalista entonces se encargaría de ver cuáles son las condiciones en las que se puede generar una narrativa en torno a esto, ¿no? Entonces, vamos a tener el antecedente de haber leído a Nietzsche, vamos a leer el cuento, sobre todo en esta unidad, que yo les dejaría estos trabajos para 2 semanas, de tal manera que ustedes tengan el tiempo de leer. Son textos muy cortos, pero sí hay que leer con atención. Como siempre, la única recomendación que les haría es que leyeran con lentitud, ¿no? Para realmente asimilar todo lo que está pasando ahí. Y entonces tenemos estos 2 textos, el de Julia Kristeva y el de Jorge Luis Borges, y vamos a tener un solo cuestionario. Ahora, añadido a esto, hay un ejercicio que yo quisiera que pudiéramos hacer, y les digo, en la planeación que yo tenía del curso estaba completamente diseñada para que pudiéramos acompañarnos en persona durante todo este tiempo, pero se trata de un ejercicio muy sencillo, pero que puede ser muy interesante. Es decir, hay una manera en la que la sociedad, digamos, materializa la memoria. Una de las formas en las que, por ejemplo, un pueblo puede acceder a momentos importantes de la historia, momentos que tiene que recordar, o incluso a momentos que han sido traumáticos, pero que han tenido alguna influencia en la formación del carácter nacional, son los monumentos, las costumbres o los días feriados. Esto que está pasando ahorita yo creo que se va a convertir en una fecha memorable, pero va a ser una fecha memorable global. Aquí yo el ejercicio que les estoy sugiriendo es que piensen en un monumento. Yo quisiera que fuera un monumento o una fecha o un asunto de la memoria mexicana que ustedes quisieran trabajar, y les puse algunas preguntas sobre las cuales ustedes pueden empezar a elaborar un trabajo que estaría pensado justo para después de las vacaciones de Semana Santa. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor es el momento en que ustedes van a tener más tiempo. Ahora también durante la cuarentena yo creo que es un excelente momento para reflexionar, sobre todo para leer y para hacer este tipo de cosas. Y bueno, si tienen acceso a Internet es muy fácil buscar cuáles son como los grandes monumentos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchísimos, pero si ustedes lo deciden por un interés personal, pueden buscar lugares que tengan alguna relación con la memoria. Un asunto, por ejemplo, que es digno de pensarse desde el punto de vista histórico es qué sucede con todos estos lugares que tienen un valor histórico y que están en Siria. Siria, que es una ciudad en donde hay este desplazamiento migrante importante, en donde se está en este momento, aparte de toda la situación sanitaria que se está llevando a cabo, es un lugar que sufre de condiciones bélicas atroces desde todo punto de vista, ¿no? Entonces eso significaría una cosa, pero por ejemplo el típico monumento sería el ángel de la independencia, ¿no? Y tendríamos que pensar, bueno, ¿qué función tiene el ángel? ¿Qué ha pasado con el ángel de la independencia en estos últimos años? Es decir, también se ha acusado mucho a las feministas de que eh, hicieron una serie de agresiones al monumento. Por ejemplo, cuando se gana un partido de fútbol, cuando México gana un partido de fútbol, sobre todo contra un equipo extranjero, es muy típico que se vaya a hacer una celebración al Ángel de la Independencia, pero como esto hay muchísimos lugares. Entonces, eso yo creo que denme la oportunidad, bueno, de señalarles cuáles son las tareas, digamos, de este módulo. Quisiera que lo pudiéramos entregar en un foro para que todos pudiéramos tener la discusión. Voy a ver si puedo arreglar esto. Yo me comunico con ustedes en estos días. Pero si no, bueno, todas estas tareas son para entrega en mi correo electrónico, ¿no? Como hemos estado haciendo hasta ese momento. Los dejo entonces con estas lecturas. Son lecturas que son interesantes de hacer, yo creo. Les digo, me hubiera encantado que estuviéramos este cuento de Borges, de Funes el Memorioso. Es una absoluta maravilla. El estilo, la forma en la que Borges escoge los adjetivos, y sobre todo les digo la investigación historiográfica que está detrás de esto. Sería casi el sueño dorado de Nietzsche, y podría considerarse casi un ejemplo de lo que sería una historia, una verdadera historia crítica.
pues me despido de ustedes, espero que estén bien, que estén resguardados en este momento en que se anuncia, ¿no?, la posibilidad de, bueno, un confinamiento que vamos a tener que padecer todos de una manera mucho más estricta, pero bueno, con la esperanza de que muy pronto podamos volver a vernos y que tengamos, bueno, no solamente esta experiencia, sino también la experiencia de las lecturas que yo creo que provocan una vivencia interesante y que nos van a hacer ver el mundo de alguna otra manera. Bueno, como siempre espero que alguien haya llegado al final de este video. Los que son muy buenos para hacer videos, pues pido disculpas siempre por lo rústico de mis presentaciones, pero bueno, como saben, es algo que nadie tenía previsto, entonces bueno, voy a hacer todo el esfuerzo que se pueda hacer para mejorar las siguientes unidades y sobre todo les digo, lo que me importa mucho es que se pueda leer los textos, que podamos terminar el semestre y que podamos llegar a tener una discusión para concluir algo acerca de esta materia, que es lecturas históricas, pero que yo creo que tiene mucho sentido o que habrá tomado mucho sentido. En fin, ya me contarán después qué tanto les ha funcionado, ¿no?, la materia en términos de la vida real y de todo lo que está aconteciendo. Entonces les dejo muchos saludos, los extraño mucho que nos veamos en clase porque bueno, hace mucha falta esa, eh, justo la experiencia, ¿no?, de poder leer juntos y de discutir y de hacer la clase juntos a través de sus comentarios y sus vivencias, ¿no? Entonces, bueno, cuídense mucho, hay que seguir las recomendaciones que se pueden seguir y nos encontramos entonces para el siguiente módulo y yo les estoy avisando a través de las noticias si hay alguna eh, modificación o si he llegado a dominar, digamos, todas las esferas de lo que consiste este sistema para dar clases. Pues me despido y nos vemos muy pronto.